Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Un gusto tenerlos con nosotros. Les doy la bienvenida en nombre mío y de Fabio Leiro, desde la dirección del Comité de Cirugía Videoendoscópica y Mini Invasiva, a este cuarto seminario virtual que venimos desarrollando con las comisiones. Y hoy es el turno de una comisión muy importante, que es la Comisión de Cirugía Esófago-Gástrica, que coordina Maxi Lovisek, a quien le dejo la coordinación del evento y la presentación de tan distinguido colega que nos va a dar una charla espectacular desde España. Maxi. Muchas gracias, Matías. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como dijo Matías, es el seminario virtual de la subcomisión de esofagastro de la Asociación Argentina de Cirugía, en el contexto del Comité de Cirugía Videoendoscópica y Mini-Invasiva. El tema del seminario de hoy es el abordaje mini-invasivo y toracoscópico del cáncer de esófago y el rol de la linfadenectomía. Para eso nos acompaña hoy como disertante el doctor Fernando Mingol Navarro, de España, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Y bueno, y nos va a hablar de su experiencia en la esofagectomía mini-invasiva y la linfadenectomía ampliada. Así que, Fernando, un gusto tenerte con nosotros. Después de tu exposición, la idea es abrir el debate de comentarios y preguntas a los comentadores, que como figuran en el flyer, el doctor Iturralde, Javier Iturralde, Fernando Wright, Oscar Crespin y Carlos Einelín. Así que, Fernando, de vuelta te damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, así que adelante. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por pensar en mí para este seminario. Es un placer colaborar con la Sociedad Argentina de Cirugía. Y vamos a hablar un poco de la linfadenectomía en el cáncer de esófago por toracoscopia. Bueno, en principio, como todos sabemos, el cáncer de esófago es el sexto cáncer más prevalente a nivel mundial. Es un diagnóstico, generalmente en nuestro medio es un diagnóstico tardío, T3 o más y N positivo. Y en el momento de diagnóstico el 50% son inoperables. El adenocarcinoma en Occidente ha ido en aumento, y hoy día es el más frecuente en países occidentales. Y en general tiene un mal pronóstico. La supervivencia global, según series, va del 10% al 34%. La cirugía del cáncer de esófago, una cirugía de alta complejidad, con una elevada morbimortalidad y de baja incidencia, porque para conseguir unos buenos resultados es necesario centralizar con equipos multidisciplinares que se dediquen en cuerpo y alma a este tipo de cirugía. Como todos sabemos, la diseminación es temprana del cáncer de esófago, carece de serosa y tiene una red linfática muy extensa que favorece la diseminación por todo el cuerpo. Ante estos hallazgos de un cáncer de esófago, que generalmente en el 95% en nuestro medio es localmente avanzado, el mejor tratamiento para este es un tratamiento neoadyuvante, ya sea con los esquemas FLOT, CROSS, etcétera, que han demostrado su eficacia, más un tratamiento quirúrgico radical, basado también en la extirpación del tumor con una linfaectomía radical. Pero si revisamos la literatura, encontramos demasiados términos que pretenden decir lo mismo. En principio, con la esofagectomía en bloc, radical, los campos del campo, estrellata, transtorácica, pero que no significa lo mismo. Ya lo dice el profesor Jamieson en Nasal Surgery del 2009, dijo eso, que muchos autores pretenden decir lo mismo con todos estos parámetros, pero que sin lugar a dudas no son las mismas cosas. ¿Qué hacemos en la linfadenectomía del cáncer de esófago? Los mayores estudiosos de esta patología, como todos sabemos, son los japoneses con su guía del cáncer de esófago, de la Sociedad Japonesa del Cáncer de Esófago, y elaboraron una distribución de los ganglios según localización del tumor. Son trabajos preciosos que van actualizando año a año y vemos que según la localización del tumor, los ganglios más afectos, pues los vemos en colores, ¿no? Siendo el rojo lo más frecuente, el azul menos frecuente y el amarillo como muy poco frecuente. Y con eso nos podemos basar a hacer un mapa de qué cirugía podemos hacer en cada tipo según la localización. Hay también trabajos europeos que hablan de más centrados en el SIVER tipo 1 y tipo 2, que vemos la distribución de los ganglios, ya sean intracarinales o supracarinales, según la afectación del tumor en el esófago.
Hoy en día está en marcha el estudio Tiger, que es un estudio multicéntrico, observacional, que pretende un poco distribuir, pero a nivel occidental, a nivel europeo sobre todo, ver según la localización del tumor esófago, ver la distribución de los ganglios, qué ganglios son los más afectados, para así poder estandarizar una linfaectomía más correcta a nivel europeo. Se han distribuido los ganglios a nivel abdominal, torácico y cervical, y con una serie de números que cambian. Ahora hay 3 clasificaciones, la americana, la japonesa y ahora el estudio Tiger, y que veremos a ver el resultado que prometemos. Todos sabemos que el número de la afectación ganglionar es el factor pronóstico independiente más importante del cáncer de esófago. Hay muchos estudios que hablan de esto, ¿vale? La afectación y del ratio, que hemos hablado antes. No es lo mismo tener 5 ganglios positivos de 10 que 5 positivos de 40. Ese paciente último con un ratio más bajito tiene una mejor supervivencia que el primer paciente. En nuestra serie lo vemos con los resultados, con cuanto más ganglios hemos quitado, y sobre todo en la cirugía mínimamente invasiva hemos conseguido hacer una linfadenectomía más extensa. Tenemos el punto de corte han sido 16 ganglios, que son los que ponen los artículos. Vemos que los que tienen más de 16 ganglios tienen mejor supervivencia que aquellos que hemos hecho una linfadenectomía más pobre. Incluso también con la ratio. Vemos que con a menor ratio, mayor supervivencia. Además, una linfadenectomía correcta nos permite estadificar mejor el cáncer de esófago y ver los resultados serán mejores. En muchos estudios han dicho que el mínimo para tener una adecuada linfadenectomía esofágica son 15 ganglios, que a mí me parecen muy pocos, porque nosotros, desde que hacemos la linfadenectomía extendida por toracoscopia, conseguimos una media de 30 a 35 ganglios a nivel torácico solo. En cuanto a los tipos de linfadenectomía, tenemos la estándar, que es a nivel intracarinal, ya tenemos todo el tejido linfograso periesofágico, pero el esófago inferior. La extendida, que se lleva los ganglios del recurrente derecho, y la total, que son tanto recurrentes derechos como izquierdos, como los intracarinales y todo el tejido linfograso periesofágico. En nuestro protocolo, llevamos ya más de 10 años haciéndolo, decidimos el adenocarcinoma de tercio inferior, cuando vamos a hacer un Ivor Lewis, hacemos una linfadenectomía ampliada, es decir, todo el intracarinal, los periesofágicos y del lado recurrente derecho. Mientras en el tercio medio hacemos una linfadenectomía miastínica total. Los pasos en la linfadenectomía que hacemos nosotros en miastínica extendida en el club de Prono: primero hacemos una preparación, dar 2 pinceladas de la preparación preoperatoria. Hacemos una optimización del paciente con una medicina preoperatoria. Están implicados tanto anestesia, rehabilitadores, endocrinos, nutricionistas, y damos una rehabilitación física, motora antes de la cirugía, mientras están dando la quimio en ayudante. Promovemos los cambios de hábitos de salud, una nutrición adecuada, con importancia de la nutrición inmunomoduladora, y también 2 palabras del acondicionamiento. Nosotros hacemos un acondicionamiento preisquémico de la fascia gástrica. En todos los esófagos hacemos esta que se trata de la embolización de la arteria esplénica, ¿vale? La arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha, ¿vale? Los embolizamos generalmente entre 2 y 3 semanas antes de la cirugía, para mejorar el flujo, la zona del fundus, que es donde vamos a hacer la anastomosis. Durante la posición del paciente, la posición de este cúbito prono, tenemos 2 rodillos, uno a nivel del tórax y otro a nivel de la pelvis, para dejar el abdomen libre. Y aquí lo vemos mejor. Hoy en día tenemos mucho adenocarcinoma de tercio inferior en pacientes obesos, por lo que no siempre es tan fácil como el paciente anterior. Es muy difícil localizar los puntos de inserción de los tórax en estos pacientes. La situación del paciente es en el cúbito prono. Nosotros ponemos al lado derecho del paciente, el ayudante a nuestra mano izquierda, y los monitores enfrente, como pone en el diagrama. Cuando la posición de los trócares, generalmente hacemos con 5 trócares, ¿vale? El trócar de la cámara está en la punta de la escápula, corresponde al quinto o sexto espacio intercostal. Tenemos un trócar de 12 para la mano del cirujano, que es en el octavo espacio intercostal, línea escapular posterior. Estamos hacia la espalda, la línea escapular posterior.
Luego ponemos un trocar de 5 a nivel del tercero, cuarto espacio intercostal en la línea escapular posterior. Y otro para el ayudante, también de 5 a nivel del segundo, tercer espacio intercostal, ya en la línea casi escapular posterior. Y un tócar de asistencia también que nos permite una mejor linfadenectomía de los recurrentes en el cuarto, quinto espacio intercostal, pero la línea axilar media, que está por debajo. Una vez que tenemos esto, hacemos el tócar de visión, metemos un pequeño neumo entre 7 y 8 milímetros de mercurio que nos permite que baje el pulmón y tenemos una visión perfecta del mediastino centrado. ¿Vale? También la colaboración del anestesista es muy importante, no hacemos intubación selectiva y con suprimir la PIP del paciente de respirador es suficiente para que se colapse este pulmón, que está colapsado pero a la vez está respirando, con lo que la posición está mucho mejor tolerada. Podemos ver tanto el mediastino posterior, como lo vemos perfecto, hacia el diafragma y hacia el ápex pulmonar. Vemos ácidos. Una vez que tenemos esta visión, marcamos la zona que vamos a regir, la resección, que es toda la pleura mediastínica, nos vamos a llevar, tanto pegados al margen del pulmón, como por arriba, el margen de la vena ácidos, y por la zona superior lo mismo. Una vez que tenemos el margen, disecamos la vena ácidos y la seccionamos con una endograbadora. Una vez seccionada la endograbadora, volvimos nuevamente. Podemos ponerle un endoloop y lo sacamos mediante un endoclose por la piel y tiramos de ella para hacer mejor campo, para llevarnos todo el tejido linfograso de esta zona, que va también el conducto torácico. Una vez que hemos hecho esto, disecamos a nivel del bronquio el nervio vago para reconocer la arteria bronquial y la rama bronquial del nervio vago, que siempre intentamos preservarla, porque mejora luego en el postoperatorio la función de los cilios y de la expectoración. Ahora que hemos visto cómo está el vago, aquí a este nivel lo cortaremos y respetaremos el nervio bronquial del vago. Continuaremos con la linfadenectomía en la posterior hasta encontrar el pericardio y la vena pulmonar y continuamos la linfadenectomía infracarinal. Aquí vemos el borde, siguiendo el borde del bronquio derecho hasta encontrar la carina. Vamos separando todo el tejido linfograso del pericardio. En ocasiones que hay infiltración del pericardio también podemos resecar todo el pericardio y llevarnos una ventana de pericardio pegada al esófago, siendo más radicales, y por toracoscopia la verdad que se ve perfecto y se puede hacer esa cirugía más radical. Importante a nivel de la reflexión entre la vena cava y el pericardio, llevarnos el grupo 111, un grupo linfático muy importante y que en casos de tumor del tercio inferior asientan mucha metástasis en este grupo. Vemos cómo hemos separado todo este tejido linfograso entre la vena cava y el repliegue que hace el pericardio. Continuamente seguimos en la parte superior, aunque encontrar el plano de la aorta, y ahí buscaremos el conducto torácico. El conducto torácico, la verdad que por toracoscopia se ve fenomenal. Es muy fácil su identificación y clipado para evitar el quilotórax. Antes en cirugía abierta era muy difícil y se hacía una ligadura en bloque de esa zona, pero sin claramente ver bien el conducto torácico. Hoy en día con la magnificación que nos permite la laparoscopia, lo vemos perfectamente. Ahí podemos verlo perfectamente el conducto torácico entre la vena de la aorta, la arteria aorta y la vena ácigos. Y ahí es donde, cerca del diafragma, es donde lo cliparemos. Nos con clips y seccionamos el conducto torácico, que siempre nos lo llevamos desde el diafragma hasta la vena subclavia, porque es una vía de diseminación tumoral. Luego continuamos resecando todo el tejido linfograso periesofágico, lo que llamamos mesosófago, dejando la arteria aorta totalmente pelada, y vemos cómo no vemos la capa muscular del esófago, es nuestra intención. ¿Vale? En esta vía llegaríamos al otro lado hasta la pleura contralateral, y en caso de tumores de tercio inferior nos llevaríamos la pleura también contralateral, y haciendo un estuche, hacer una esofagectomía en bloque.
En cuanto al mediastino superior, para hacer la linfadectomía recurrencial, tenemos la opción de referenciarnos el nervio vago a nivel de la tráquea, lo tiramos con un vaselub y lo sacamos por el trocar, le habíamos puesto la línea axilar media, y así lo hemos tensado y podemos disecar hasta la arteria subclavia derecha. Seguimos la arteria subclavia derecha y encontraremos donde recurre el nervio recurrente derecho, que va pegadito a la arteria, para llevarnos todo el tejido linfograso que hay por encima de él. Hay que tener mucho cuidado con los sistemas de electrocauterio y eso, porque puede lesionar el esófago, el nervio recurrente. Importante cuando estamos cerca del nervio recurrente utilizar tijera y corte frío. Vemos en esta imagen cómo los ganglios adheridos al recurrente derecho, la verdad que son importantes estos ganglios en esta cadena, sobre todo en los tumores del tercio medio, hay que cuidarlo, y vemos cómo clipamos las ramitas que salen del nervio recurrente y las cortamos con tijeras sin utilizar el casur ni otros elementos de electrocauterio, y vemos cómo nos vamos llevando todo el tejido linfograso con varios ganglios de aspecto patológico en esta región del recurrente derecho. Aquí los vemos, todo este tejido linfograso. Esto ya sería la entrada en el cuello. Por otro lado, vamos luego al lado izquierdo, le disecamos hasta encontrar la pleura contralateral. Esto es la pleura de la zona de encima del callado de la aorta. Entonces nos descendemos todo el tejido linfograso, respetamos la pleura a este nivel porque nos servirá de guía hasta encontrar la arteria subclavia izquierda. En este tejido linfograso lo primero que encontramos es el conducto torácico, la parte superior, como lo vemos aquí en la flecha azul, que va a desembocar a la vena subclavia. Continuamos, ahí lo vemos un detalle mejor del conducto torácico, en el destino superior, con la pleura izquierda. Y disecaremos este tejido linfograso hasta encontrar la arteria subclavia izquierda. La vemos aquí, que es el límite de nuestra disección. Aquí tenemos el callado, y no llevaremos todo este tejido, porque aquí en este tejido encontramos el conducto torácico en primer lugar y posteriormente el nervio recurrente izquierdo. Hay diferentes formas de abordar el nervio recurrente en decúbito prono, una cosa que a algunos cirujanos torácicos y a otros cirujanos esofágicos les cuesta un poquito y prefieren para este paso hacerlo en decúbito lateral, porque ven mejor los recurrentes, pero ya hay técnicas para hacer una linfadectomía perfecta del recurrente izquierdo sin lesionarlo, como este artículo que escribió el doctor Cuesta, ¿vale? Que vemos ahí diferentes técnicas como el traccionar el esófago hacia el lado izquierdo para vernos el recurrente izquierdo, o podemos hacer una ventana traccionada hacia arriba y la tráquea accionarla hacia el lado derecho y hacer una ventana que encontraremos el recurrente izquierdo, diferentes técnicas. Nosotros utilizamos esta que es colgamos el esófago, ponemos una cinta de tela cortita y le ponemos un hemolock, y a su vez un hemolock le ponemos un endoloop que lo sacamos fuera también y traccionamos, con lo que nos levantamos el esófago. Vemos aquí un detalle de cómo hacemos esto. Y así podemos levantarnos el esófago. Y nos quedará la ventana, esta ventana entre la tráquea y el esófago, que aquí podemos disecarlo, como vemos en esto, ¿ves? Vamos diseccionando la cara izquierda, lateral izquierda de la tráquea, y como hemos disecado por el otro lado hasta la subclavia izquierda, nos queda este tejido linfograso separado de la tráquea y el esófago. Y aquí irá el conducto torácico y el nervio recurrente. Lo disecamos y aquí veremos el recurrente, aquí se ve mejor. Vemos el nervio recurrente y una vez que lo tenemos localizado podemos ir siguiéndolo y hacer la linfadectomía del grupo del recurrente izquierdo, sin lesionarlo. Aquí vemos como al lado derecho las pequeñas ramas las seccionamos medio clips y con tijera fría. Otra opción, si tenemos bastante distancia con el tumor, es la sección del esófago. Seccionamos el esófago y nos podemos, aquí vemos cómo hemos seccionado el esófago y nos queda ya todo el campo del recurrente izquierdo libre. Y podemos hacer una disección más fácil del recurrente izquierdo con todo el tejido linfograso alrededor. Aquí cliparemos el conducto torácico, casi ya a la entrada de la vena subclavia, y nos lo llevaremos también y respetamos el recurrente izquierdo con la linfadectomía asociada.
Con el recurrente izquierdo continuamos disecando hasta el callado de la aorta. Como podemos ver, vemos toda la extensión y vamos llevando todos los tejidos linfograsos que hay alrededor del recurrente. Esta sería la visión final. Vemos como la arteria superior izquierda, la pleura contralateral, el callado de la aorta y el recurrente. Continúa la disección hacia el bronquio izquierdo, pelando toda la zona del recurrente y donde recurre a nivel del callado de la aorta. Como vemos, a nivel también de la parte superior del bronquio izquierdo hay también un tejido linfograso importante, pero siempre hay que llevar cuidado con el recurrente, por eso hay que disecarlo desde arriba y venir hacia abajo para identificarlo y evitar su lesión. Y vamos haciendo la linfaectomía del bronquio izquierdo, la parte superior del bronquio izquierdo. En este momento encontraremos el nervio vago izquierdo, que ahí lo podremos seccionar también, respetando el nervio recurrente a nivel del callado. Aquí tenemos otra imagen, que vemos el callado, el recurrente, con toda la linfaectomía del bronquio izquierdo, superior del bronquio izquierdo, que hemos completado. Estas son las arterias pulmonares, por encima del bronquio izquierdo, eso es pericardio, ya está todo limpio. Y esto es el recurrente, donde recurre al nivel del callado. Continuamos con la linfaectomía del infracarinal, del bronquio izquierdo infracarinal, y completaremos toda la linfaectomía. ¿Vale? Esto es un vídeo, pero va a ser un poco largo y vamos a pasarlo. Si luego tenemos tiempo de volver. En nuestra experiencia, ya llevamos 135 casos realizados por toracoscopia. No hemos tenido que convertir en ningún caso, ni hemos tenido ninguna emergencia que nos ha obligado a hacer una toracotomía. Sí que hemos conseguido un mayor número de ganglios que en cirugía abierta, con medias de 57, en un rango entre 48 y 98. Eso en total es cirugía torácica y cirugía abdominal. La enfirectomía recurrencial es segura. Con la identificación de los recurrentes hemos conseguido bajar hasta menos del 3% de parálisis recurrencial. Cuando no hacíamos esta cirugía había más lesión de recurrente porque no localizábamos el recurrente. Aunque lo hacíamos alejado, siempre es más peligroso, es como los uréteres. En cuanto al análisis, lo mandamos aparte, tanto la adenopatía recurrenciales derechas como izquierdas. De media tenemos unos 7 ganglios en el derecho y izquierdo unos 6, en el plano superior. Y mensaje para acabar. La toracoscopia en prono es una técnica segura, fiable y reproducible. Con una linfadenectomía oncológicamente correcta, o muy correcta, hemos conseguido un mayor número de ganglios que en cirugía abierta, que tiene muy buena visión para el cirujano y el ayudantes. Es una posición muy económica, cómoda para el cirujano. Cuando hacíamos la del cúbito lateral era mucho más incómoda, teníais que ir cambiando para hacer la linfadenectomía superior y luego la inferior. Esta posición en prono es mucho mejor, no necesita intubación selectiva. El paciente lo tolera mejor, la recuperación es mejor. Y para nosotros es el mayor avance en cirugía mínimamente invasiva del esófago, es la posición prono. Este es nuestro hospital en Valencia, todos están invitados. Y el año que viene, si el COVID nos lo permite, haremos la reunión de la sección de cirugía esofagogástrica de la Sociedad Española de Cirujanos en junio del año 2021. Muchas gracias. Bueno, Fernando, primero que nada, felicitaciones por la presentación. La verdad, muy, muy didáctica, muy buena, impresionante. La verdad, te felicito por la linfadenectomía y por tu experiencia. La verdad que muchas de las cosas coincidimos. Yo viendo esas imágenes y esas fotos que mostrás, sinceramente me resulta un poco difícil que ustedes operen en prone position sin intubación selectiva. Porque veo una visión muy clara, con un neumo de 8, a ver, nosotros hacemos intubación selectiva con neumo de 8 y podemos lograr esa visión. Que ese pulmón esté ventilado es raro, pero es un comentario. La verdad que es muy buena la presentación. Y nada más una pregunta mientras se preparan los comentadores, es si es este tipo de
de abordaje con la linfadenectomía ampliada o total, la haces siempre, en los tumores tempranos como en los tumores avanzados. Y de acuerdo a la localización también, ¿no? Es un poco la pregunta. A ver, lo del prono y la intubación, sí, la verdad que los primeros 3-4 casos lo hicimos con intubación selectiva. Seguíamos de cúbito lateral, empezamos a hacer intubación selectiva, pero había muchos problemas porque en prono se mueve el tubo. Tenía los anestesistas mucho problema. Entonces, y hablando con el doctor Cuesta, que tenemos mucha relación en esta, dijo, nosotros hacemos sin intubación selectiva y lo probamos. Y la verdad es que los anestesistas están un poco avezados en esto y con un control de la PIB del paciente del respirador nunca hemos tenido ningún problema y conseguimos muy buena visión. La verdad que el pulmón se colapsa siempre y siempre conseguimos esa visión. Al principio nos cuesta un poquito, pero hay que ir presionándolo, el anestesista le controla un poco la respiración, le hacemos un poco de apnea y conseguimos, y luego el paciente la verdad que lo tolera muy bien. Y luego siempre, aunque sea un T1 N0, hacemos una linfadenectomía radical. Lo que comentaba. En estos pacientes, hoy por hoy, no tenemos la seguridad y con el pronóstico tan malo que tiene el cáncer de esófago, decirle, como va a ser un T1, no le vamos a hacer una linfadenectomía, hacemos menos. Porque si luego nos sale un ganglio positivo, se nos ha ido el pronóstico. Por eso intentamos hacerlo siempre radical, hoy por hoy, para conseguir una supervivencia que ya estamos cerca del 50% de supervivencia a los 5 años, en general, que es lo que queremos. Porque no podemos jugar. Igual más adelante, con las quimios y con eso, hay un tratamiento alternativo que nos permite hacer una cirugía menos agresiva. Pero hoy por hoy, en el cáncer de esófago, los malos resultados, el mal pronóstico, tenemos que ser así de radicales. Perfecto. Fernando, y quería preguntarle a vos, Fernando Wright, porque son los dos Fernandos, ustedes en el italiano, porque ahí el doctor Mingol Navarro presentaba los distintos esquemas de neoadyuvancia. Si ustedes hacen lo mismo, de acuerdo, si cambian el esquema de acuerdo a la ubicación del tumor, el esquema con neoadyuvancia. Así que, Wright, quería saber tu opinión de eso. Mira, la verdad que nosotros tenemos en estos últimos años bastante experiencia con lo que es el esquema cross, ¿sí? Si bien todo lo que es el nuevo esquema FLOT empieza a ganar un poco de terreno, pero en nuestra experiencia siempre vamos más por el lado de quimio y de radioterapia conjunta. El FLOT realmente estamos dejándolo solamente por ahí para tumores propiamente gástricos o CIBOR 2, ¿no? O CIBOR 3. Creo que esa es un poco la dirección que llevamos. Para la verdad que tercio inferior y eso no es lo que nosotros hacemos habitualmente. Preferimos siempre cross. Perfecto. Está bien. Esto también es un debate, ¿no? Lo del cross y FLOT. Claro, el estudio cross, que lo metieron todo, adenocarcinomas y epidermoides, donde había una ventaja de supervivencia en el epidermoide. Y nosotros en nuestra experiencia preferimos el adenocarcinoma de tercio inferior seguir con el FLOT, el mismo esquema que hacemos en el gástrico. El FLOT hay una respuesta patológica completa mucho mayor que el MAGIC, con los otros tripletes que habían antes, del EOX y el CEX. ¿Vale? Con el FLOT conseguimos una respuesta patológica importante y una mejor supervivencia en el adenocarcinoma. Y además nos garantiza que si hacemos un Eber-Lewis, el territorio no esté irradiado, que siempre es un riesgo para hacer una anastomosis intertorácica. Y por eso preferimos, porque los resultados son muy buenos. Sí que es verdad que hay mucha gente en Europa, ya en Holanda, que hacen cross para todo el esófago y los tipo 3 les dan FLOT, pero para el esófago les dan todo cross. Nosotros preferimos de momento, con los resultados que tenemos, continuar con el FLOT en el adenocarcinoma de tercio inferior y tener una cirugía más segura, una anastomosis intratorácica. Bien. Carlos Enelín, te hago una pregunta. ¿Ustedes cambian el abordaje quirúrgico de acuerdo a la localización y al tipo de tumor? A diferencia de lo que hace Fernando. Está silenciado. No sé, Ornella, si le podés dar.
Ahí está. A ver, ahí estoy. Sí, ¿Estoy ahí? sí. Me contaban, bueno, yo soy cirujano torácico y general, y nosotros nos dedicamos mucho al esófago, y toda esta parte de intubación selectiva, neumotórax y todo esto, lo manejamos bastante. A nosotros nos gusta más el tema de la resección transhiatal, ¿sí? Puede ser por microcirugía o abierta, que nos ha dado mucho más resultado. ¿En qué voy a esto? En general, el paciente con un cáncer de esófago es un paciente que viene con un enfisema, una bronquitis crónica, broncoaspirado, malnutrido, o sea, con determinadas características que lo hacen un paciente muy especial. En lo cual creemos que cuanto más rápido se pueda llegar a hacer esa cirugía, mejor para su mortalidad, sobre todo en la posoperatoria y en los primeros tiempos. La cirugía que hizo el doctor me pareció fantástica. Nosotros muchas veces cuando hacemos cáncer de pulmón también empezamos a hacer todo esto. Se corta, Carlos. Entonces, aprovechamos para quiero saber, Javier, tu opinión. Ustedes, con respecto a la anastomosis, Fernando presentó que ellos hacían un Ivo-Lewis o McEwan de acuerdo a la ubicación, ¿no? No todos lo mismo, y mi pregunta un poco a vos, ¿ustedes qué hacen? ¿Dónde prefieren anastomosis? Ahí vamos, Carlos. Ivo-Lewis o McEwan, ¿y por qué? Bien. Sí. Primero a Fernando, que quiero felicitar la presentación. Yo he tenido la oportunidad de estar con él el año pasado en el Congreso, y siempre digo que cuando uno ve a un español, que uno siempre lo siente como argentinos, ve hacer ese tipo de linfadenectomías, pone, ¿no?, la vara, a uno lo preocupa un poco porque pone esas dudas de si uno lo puede hacer, y nos pone la vara muy alta y deja de ser ya una realidad exclusiva, ¿no?, de los orientales que se han dedicado mucho tiempo a esto. Así que la verdad que yo siempre digo, Fernando, primero te felicito por una excelente conferencia y excelentes las fotos que has mostrado de tu cirugía. Y, a ver, nosotros somos cirujanos abdominales. Yo siempre hablamos mucho del tema del tipo de reconstrucción que uno hace. Lo diría en primer principio, dentro de las comodidades, uno está más acostumbrado a hacer cirugías de tipo Maquión que de tipo Ivo-Lewis como cirujanos abdominales, reconstrucciones. Y también preferimos, hay algo que siempre hablamos, preferimos la anastomosis a nivel cervical, porque para nosotros representa una anastomosis probablemente que cuando tiene complicaciones, porque las anastomosis todas las tienen, por los números sabemos que el Ivo-Lewis tiene menor índice de filtración que las anastomosis en el cuello tipo Maquión, pero cuando las tenemos, las complicaciones son bien hechas de la anastomosis del cuello, son mucho menos graves para resolver que si hacemos en el tórax. Nosotros personalmente, digamos, en el UDA hondo, hacemos Maquión con anastomosis cervical. Primero porque la localización ante la complicación nos permite, según el equipo que cada uno tenga, digamos, en su hospital, una resolución más sencilla que al tener en el tórax, porque el gran problema que nosotros tenemos es que por una complicación de un Ivo-Lewis en el tórax puede ser, digamos, muy, muy compleja para resolución, y depende no solamente del cirujano, sino depende de toda la institución que acompaña esa complicación. Cosa que muchas veces cuando las cervicales están bien hechas y no están, digamos, hechas a nivel del opérculo más bajas, que si no ahí sí va a tener también complicaciones intratorácicas, con una simple, digamos, exposición de heridas, generalmente son fístulas en forma externa. Nosotros personalmente hacemos la anastomosis, hemos hecho anastomosis mecánica, pero nos sentimos, la verdad, más cómodos haciendo ahora manuales, la verdad, como hacen los japoneses, y por suerte nos andan relativamente bien. Ustedes, Fernando, la cambian como mostraste en la presentación, de acuerdo a si es inferior, a lo mejor prefieren hacer Ivo-Lewis. Sí, en tercio inferior, el tipo 2 de Siever, si hacemos un Ivo-Lewis, también depende de la edad y la comorbilidad del paciente. Hacemos anastomosis intratorácica hasta los 75 años. Más de los 75 años por el riesgo de fuga intratorácica, el riesgo de mortalidad que tienen mayores de 75 años y con movilidad, en esos vamos al cuello.
Realmente el tercio inferior hacemos iBodies. Y antes de, Lacoscopia. ya que estamos con la reconstrucción, pero quiero ir un paso antes de eso, antes de seguir con la reconstrucción y hablar un poco de la embolización que me hace señas. Wright, quiero hablar un poco más de la linfadenectomía. Crespin, no sé, tu comentario acerca de la linfadenectomía total y ampliada que se mostró. No, la verdad que lo felicito a Fernando por la exposición, la verdad que es algo que nos gusta verlo como cirujano a toda la linfadenectomía extendida que hace y que la mayoría acá no hacemos. Así que nada, tenía dos preguntas más que nada para comentar también con él, para el doctor. Primero, y muy fácil, ¿qué hora es ahí en España? Ahora son las 12:30 de la noche. De la noche, o sea que por eso le agradezco y le agradecemos todos, por este webinar a esta hora ahí. Así que bueno. Y la segunda un poco más compleja es, si bien sabemos que cuanto más nódulos se resequen, mejor la estadificación de ese paciente, y todos sabemos que mejor la sobrevida, la verdad que la mayoría de los centros en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, cuando hicieron estudios randomizados, hay 2 estudios randomizados, o experiencia de casos, o compararon casuística previa con posterior, o se intenta hacer un metaanálisis, la conclusión es que no hay diferencia. En parte, la crítica de esas comparaciones es que es tan difícil comparar o estandarizar los grupos a comparar, ¿no? Tanto dónde se ubica el tumor, qué paciente, cuáles son las características del paciente, si se le hace una adyuvancia o no, cuál es el estadio final, porque sabemos que la estadificación completa de ese paciente es posquirúrgica. Entonces, cómo se comparan los grupos, creo que ahí está la cuestión. Entonces, quería saber si ustedes hicieron esta comparación, porque su formación en Japón, volver a su hospital y implementar esto, si ustedes hicieron esta comparación con la casuística previa, tanto abierta como mini-invasiva, donde no se hacía esta linfadenectomía extendida, y si esto les mejoró la sobrevida y mejoró la recurrencia de estos cánceres. Y si comparó los grupos, cómo resolvió este tema, que también es la crítica que los asiáticos le hacen digamos, al mundo occidental, en que cuando se compararon, no compararon, vamos a decir, manzana con pera, ¿no? Es un problema de muchos estudios de estos oncológicos que han hecho en Occidente, que son liderados siempre por oncólogos, en los que la cirugía pasa a un segundo término. Entonces, meten hospitales que pueden hacer 100 esofagoectomías y el que hace 3. Y el que hace una linfadenectomía extendida y el que hace una linfadenectomía estándar. ¿Vale? Entonces, esos resultados no van a ser iguales. Entonces, por eso dan esos números. Mientras que los japoneses, cuando hacen un estudio, siempre ponen los hospitales que hacen la misma cirugía auditada por ellos y hacen lo mismo. Porque además yo he estado en 7 hospitales allí y los 7 hacen lo mismo. La misma linfadenectomía. Entonces, esos sí que son grupos homogéneos. Esto en Europa no se ha conseguido. Hacer solo en los estudios estos, pues igual el FLOT con una cirugía radical comparada con esa cirugía, igual los resultados serían diferentes. Pero bueno, eso habría que plantearlo. Sí. Lo que es impresionante igual es la linfadenectomía que logran, Fernando, porque promedio de 57 ganglios en total es muchísimo. La verdad que es muy importante, es muy importante. Perdón, es que nosotros, además, comparado con antes, cuando hacíamos cirugía abierta y no hacíamos una dirección, hemos visto que tenemos mejor supervivencia. Sí. Hemos demostrado las curvas ahí con más de 16 ganglios, que es el punto de corte estándar que se pone. Con eso tenemos mayor supervivencia que anteriormente, que es una prueba de que la linfadenectomía hoy por hoy sirve para algo. También si consigues una linfadenectomía estándar, tampoco hay que hacer una linfadenectomía de todo aumentando la morbilidad, sino de estos grupos que son claramente donde drena los cánceres de esófago. Fernando, perdón, porque quedó trunco un comentario que estaba haciendo Carlos, que se desconectó. Carlos, a lo mejor me parece que estás con mala conexión.
Si se vuelve a interrumpir, seguimos y volvemos, cualquier cosa. Sobre el tema si ellos cambiaban el tipo de abordaje y, bueno, también qué linfadenectomía hacían ellos y por qué vía de abordaje, de acuerdo a la ubicación del tumor y el tipo de tumor. ¿Carlos? Bueno, estamos con problemas con conexión con Carlos. Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, pido disculpas por la conexión porque estoy terrible, acá estoy enojado. Pero bueno, no, lo que comentaba es que nosotros sobre todo lo que hacemos es transyatal, somos cirujanos de tórax, manejamos la parte mediastinal, pero lo que tratamos es de generar una cirugía rápida y efectiva con poca morbimortalidad. Nosotros en general la tratamos de hacer en menos de 3 horas a la cirugía, que eso disminuye la morbimortalidad. Y sí, cuando hacemos toracoscopía, que son en 2 casos sobre todo, que es en los pacientes post tratamiento de quimioterapia completo y en pacientes con tumores retrotraqueales, sí utilizamos la posición prona como para trabajar y permitir un buen despegue de la vía aérea, sobre todo, o cuando nosotros sospechamos de que hay muchas adherencias que nos pueden complicar la resección del tumor. Bien, bien. Fernando, ¿vos querés comentarnos ustedes en el italiano si también cambian qué vía de abordaje usan? Tengo entendido que usan prone position también, y un poco si cambian la estrategia o no de acuerdo a la ubicación y el tipo de tumor, y el tipo de linfadenectomía también, ¿no? Mira, básicamente nosotros en el italiano tenemos una población que es muy, donde tenemos más del el 90% de nuestros casos son tercio inferior, ¿sí? O unión. Con lo cual, linfadenectomías extendidas no hacemos, ¿sí? Sí, en general a todo lo que es tercio inferior, excepto que haya puntualmente algún tipo de contraindicación por antecedentes y demás, en general usamos siempre la vía transtorácica, ¿no? Y en prono. Pero obviamente creo que también lo importante de este tipo de cirugía es un poco individualizarla, generarla. Me parece que el contexto del paciente también es muy importante analizar, ¿sí? El estado general, las condiciones cardiopulmonares, y eso pueden llegar a determinar qué vía, qué estrategia, qué anastomosis, si transhiatal, si no transhiatal. Creo que hay que considerarlo y no hacer solo un procedimiento. También me parece muy importantísimo, que era uno del principio de la charla del doctor, lo que es el acondicionamiento preoperatorio del paciente. Es fundamental. El acondicionamiento cardiorrespiratorio y nutricional es terriblemente importante, y ahí también el doctor Mingol mostraba el tema de la embolización previa, y eso iba a la pregunta, porque la verdad que nosotros en ese sentido no tenemos experiencia en la embolización preoperatoria, y ahí me dirigía mi pregunta al tema de la embolización. ¿Desde cuándo lo hacen? ¿Qué resultados en qué resultados varió en la embolización preoperatoria? Y si nos podía comentar eso. ¿A qué objetivo, cuál es el objetivo principal, ¿no? Que todos suponemos cuál debe ser. El tema de lograr una mejor irrigación en ese tubo. Pero, a ver, Fernando. Y hay estudios experimentales que demuestran que cuando tú seccionas la arteria coronaria hay una disminución del flujo a nivel del fundus. Y cuando haces la plastia, el fundus está menos vascularizado. Entonces, nosotros buscando una solución, sobre todo para evitar las necrosis de la plastia gástrica y mejorar la anastomosis, la irrigación, disminuyendo la frecuencia de las fugas, pues iniciamos este estudio con el acondicionamiento. Es verdad que en la literatura no hay ninguna evidencia que diga que el acondicionamiento evita la fuga. La fuga es multifactorial. Lo que queremos conseguir es, primero, evitar la necrosis desde que no tenemos ninguna necrosis de plastia, que siempre es una urgencia vital y grave. Eso lo hemos evitado. En cuanto al estudio de las fugas, pues necesitamos una N muy grande, ¿vale? Porque el número de fugas es poquito, entonces necesitamos una N muy grande para determinar el futuro. Pero el futuro, de momento, lo estamos haciendo en todo, sobre todo los que vamos al cuello.
¿vale? Pero el futuro es determinar, hacer un score predictivo de pacientes con riesgo cardiovascular, aquellos que tengan más riesgo de fuga por su arteriosclerosis, problemas cardíacos. Igual eso sí que se benefician, porque sí hemos visto que algunos, la fuga en los pacientes acondicionados es menor y se puede tratar de una forma más conservadora que los que no están acondicionados. Ese es el camino que buscamos. El acondicionamiento no nos va a evitar la fuga, desde luego, pero sí que queremos conseguir que por lo menos esa fuga sea menos grave, que no sea más del 50% de la anastomosis, que no sea catastrófica, que no tengamos la necrosis esa de toda la parte, los 5 centímetros distales, que también ocasiona muchos problemas. Buscamos eso. Pero claro, estamos en el estudio y bueno, nos va a prolongar un poquito. Llevamos ya casi 6 años para conseguir unos 100 casos acondicionados para compararlos con los no acondicionados. Pero por ahora pareciera, Fernando, más profiláctico y de seguridad para el equipo que otra cosa. Sí. Quiero hacer 2 comentarios sobre el chat. Uno de Marcelo Viola, que dice que tal cual, que lo felicita a los patólogos de ustedes, porque a veces uno se tiene que pelear con los patólogos para que vayan a buscar y realmente vayan a buscar en esas linfadenectomías que uno hace la cantidad de ganglios que se necesitan, porque depende mucho de eso de los patólogos. Y la otra pregunta que relacionada a la linfadenectomía de la audiencia es ¿qué porcentaje de positividad en su experiencia han visto en los ganglios recurrenciales, en el vaciamiento recurrencial? ¿Y qué porcentaje? Y por otro lado, si en algún tipo de tumor o localización específica son más frecuentes o no en su experiencia. Primero, lo del patólogo es importantísimo. Nosotros hemos conseguido un grupo multidisciplinario. En el principio de la unidad, cuando estaba mi jefe, que va en el año 2002, que se creó la unidad esofagástrica, los patólogos, pues cada día le tocaba uno. Y entonces no había los mismos ganglios que había después. Una vez que se estableció con un protocolo, que ahí lo mandamos aparte y con una serie de parámetros que tiene que ir buscando y tiene que reflejar en el informe anatopatológico, y siendo un patólogo solo el que se dedica al esófago, la verdad que hemos multiplicado por 3 la cantidad de ganglios que se encuentran. La verdad que es fundamental tener un patólogo exclusivo para este tipo de patología. ¿Vale? Y luego la siguiente pregunta era... No, la segunda es el porcentaje de positividad en la experiencia que tienen ustedes de la linfadenectomía recurrencial. Llevamos la linfadenectomía recurrencial extendida desde el 2013. Empezamos a hacerla desde que vine de Japón, a hacerla esta linfadenectomía. Estamos en estudio a ver los resultados. Un poco, pues de momento estamos analizando eso, pero sí que hay, sobre todo los de tercio medio, hay un porcentaje no desdeñable de ganglios positivos a nivel de los recurrentes. Es menos frecuente a nivel del tercio inferior, pero bueno, el tercio inferior solo hacemos el recurrente derecho cuando hacemos Iber-Lewis. Cuando hacemos la linfadenectomía completa es cuando vamos al cuello. Pero sí que hay un porcentaje no desdeñable de positivos que todavía no tenemos analizado completamente. Está bien. Y algo que a lo mejor pasó, y ahora vamos, Javier, con vos, desde el punto de vista de la disección abdominal, si es por la paroscopía, y cómo es el vaciamiento, la linfadenectomía abdominal. Nosotros también hacemos el tiempo abdominal laparoscópico. En el caso de McEwan, abrimos luego, pues sacamos la pieza a nivel abdominal, hacemos una pequeña laparotomía de 4 o 5 centímetros para sacar la pieza y hacer la plastia extracorpórea. Hacemos extracorpórea y la comprobamos con verde indocyanina, la vascularización, extendida sobre el tórax del paciente. Una vez que comprobamos que tiene una buena vascularización y hemos marcado, una vez que inyectamos indocyanina, a los 30 segundos marcamos dónde ha llegado. Generalmente al minuto está toda la plastia verde, pero los 30 segundos que nos da más seguridad. Intentamos hacer la anastomosis por debajo de esa marca. Realmente la plastia suele subir muy bien y generalmente no lo hacemos por debajo de la marca. ¿Vale? Por eso lo esterilizamos. ¿Vale? Perfecto, en caso de tercio inferior, hacemos una linfadenectomía de 1+, no hacemos una de 2 como un cáncer gástrico, hacemos una de 1+. En todo el tercio medio también hacemos una de 1+. Bien, bien. Javier, ¿querías preguntar algo? Sí, porque estoy también en una de las preguntas. Quería preguntarte, Fernando, porque
vos nos has dicho que has tenido claramente una mejoría en la sobrevida de lo que hacían antes con respecto a lo que hacían ahora. Yo quería saber si en ese análisis de datos globales, si uno analizando el tipo de tumor y o sea, el tipo de tumor, localización y estadio, si ustedes pudieron, digamos, diferenciar que ese basamiento sirvió más o menos para prolongar la sobrevida dependiendo del caso. Por ejemplo, porque la pregunta que muchos hacen y que todos hacemos es si un adenocarcinoma de la unión esofagogástrica, que es un estadio por ahí, avanzamos un T3, T4, N2, N3, hacerle un vaciamiento tan extendido cambia sobrevida con respecto, por ejemplo, a otra punta de un epidermoide de tercio medio con un tumor intermedio. O sea, ustedes tienen un análisis sobre el tipo de tumor, localización, que pudo dar, digamos, algún tipo de ayuda para saber, mira, acá este vaciamiento sirve mucho más que en esto, porque es la pregunta, acá que todos nos preguntamos, si es un adenocarcinoma de la unión, por ahí con tumores grandes como nosotros a veces tenemos, ¿vale la pena hacer este tipo de vaciamientos? ¿A todos hay que hacérselos por igual? La verdad que donde se nota la mejoría en supervivencia son los adenocarcinomas que son N1, que tienen muy pocos ganglios positivos. Y eso sí que se nota cuando haces una linfadenectomía radical. Cuando es un N3, bueno, ya le puedes quitar todo el cuerpo humano, que esos van fatal. Esos no llegan al 25% de supervivencia a los 5 años. Pero en los N1 en los que nos tenemos que esforzar en esa linfadenectomía radical. Pero luego eso se encuentra, muchas veces pasa, después de la quimio y de la radio, parecen que sea N1, luego tienen más ganglios de supergrado. Pero los que sí que van bien y aumentan la supervivencia comparado con los que tenían menos ganglios anteriormente, son esos de N1. Los que tienen 2, 3 ganglios positivos, sí que se nota la mejoría de supervivencia cuando haces una linfadenectomía radical. Claro, Max, una sola cosa nomás, porque pues por ahí es que quedó, cuando ustedes le hacen la neoadyuvancia, ¿sí?, a los pacientes, y evalúan la respuesta post-neoadyuvancia, ustedes, ya sea con econdoscopía, con PET, encuentran una respuesta completa, ¿sí? En el epidermoide o en el carcinoma, ¿deciden por alguna razón hacer un watch and wait o decir, no watch and wait, sino es no hacer la cirugía en alguno de los casos? No. A ver, eso es un tema también muy controvertido, ¿no? La respuesta completa. Hoy por hoy es muy difícil porque a veces la mucosa es normal y hay células tumorales en la submucosa. Eso está demostrado que a veces progresa por la submucosa con una mucosa normal, sobre todo en el epidermoide. Entonces, establecer claramente una respuesta completa es muy difícil. Entonces, si tuviéramos un volumen muy grande de pacientes que pudiéramos hacer eso, sería ideal. Hoy en día hay grupos de gran experiencia que están haciendo eso. Incluso los que responden, sobre todo en el epidermoide, una respuesta completa, continúan aquí a la radio radical. Los que tienen una respuesta parcial, son los que van a cirugía, en el epidermoide. Nosotros no tenemos tanto volumen para hacer esos grupos. Y preferimos, ya que tenemos una baja morbilidad y mortalidad, esos pacientes, aunque tengan una respuesta completa, operarlos. Porque sí que tenemos casos de tener tumor en la submucosa, y lo comentábamos antes, también T0 con N positivos. Sí, totalmente. Bueno, eso lo hablábamos un poco fuera antes de empezar el seminario. Nosotros coincidimos totalmente porque creo que acá un poco la postura creo que de todos nosotros es respuesta clínica completa, porque hay que hablar de clínica completa y no hay ningún estudio que nos pueda definir 100% que no haya células neoplásicas en esa pieza. Y es más, y nuestra experiencia ha mostrado que después de la esofagectomía, en un número muy importante, en porcentaje muy alto, tiene, ¿cómo se llama?, células neoplásicas ahí. Con respecto a, siguiendo con la linfadenectomía, hay una pregunta, el doctor Yudica preguntaba sobre porcentaje de ganglios en la Argentina. No es que hay un porcentaje de ganglios, sino cuánto con la linfadenectomía estándar o lo que se intenta hacer en la mayoría de los grupos, qué porcentaje de ganglios. Y es un poco lo que comentabas vos, Fernando, que entre el tiempo abdominal y la linfadenectomía por toracoscopía, sin hacer una linfadenectomía ampliada o total, uno puede lograr 20, 25, más o menos ese número de ganglios.
Por supuesto, en la total uno llega a ese número 50 y pico. Y después, Carlos, no sé cómo estás de conexión, si querés contestar o plantear vos la pregunta que Semi, siguiendo con la línea de la linfadenectomía, que planteó acá Semi acerca de la técnica de Skinner y Akiyama. Un poquito con Fernando es el siguiente tema. O sea, cuando uno hace una resección más, una linfadenectomía más localizada, una infracarinal, más una de uno, por ejemplo, en general saca la mayoría de los ganglios regionales. En sí, Fernando nos dice de que cuando el paciente es N1, en general el ganglio va a estar localizado, pese a que puede haber saltado etapas. Ahí es donde voy a tener más mejoría. Pero si yo en esa cantidad de pacientes tengo mejoría con una resección menor, no será factible, o sea, él ve una sobrevida mayor, pero no será factible hacer menos linfadenectomía, ¿sí? Sobre todo en base a la morbi-mortalidad que puede llegar a tener esa linfadenectomía en estos pacientes. Replanteo una cosa que dijimos antes de esto, o sea, cuando el paciente tiene más de 15, 20 ganglios positivos, ni la linfadenectomía completa lo va a salvar a ese paciente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo hago mucho más ganglios si en general lo voy a tener acá cerquita a las metástasis ganglionales? En teoría, el planteamiento, y también no lo hacíamos nosotros, pero hemos visto que esos que son N1 se benefician de una linfadenectomía más extensa, porque a mayor número de ganglios hemos visto que tienen mejor supervivencia. Hoy por hoy es así. Nosotros en nuestra serie hay otra gente que se dedica a hacer una linfadenectomía en los N1 o N0 menos extendida, y hay que ver los resultados. Habría que hacer un multicéntrico con una cirugía estándar todos y comprobarlo, eso habría que hacerlo. Pero nosotros en nuestro medio hemos visto que con mayor linfadenectomía tenemos mejor supervivencia, sobre todo los N1. Fernando, el tiempo, que pregunto un poco de la audiencia, ¿qué tiempo quirúrgico lleva esa linfadenectomía extendida? Realmente son 3 horas el tiempo torácico. De tiempo torácico. El tiempo torácico, sí. Está bien, junto con la linfadenectomía extendida. Está muy bien. Fernando, right. Está silenciado. Ahí está. No, creo que ya respondió el doctor bastantes preguntas de lo que es linfadenectomía. Me parece muy importante, sí, que este tipo de linfadenectomía hay que considerarla claramente para los tumores epidermoides, ¿sí? Claramente porque tienen una biología diferente, y eso es en primer aspecto. Y también que todo este aspecto va a cambiar mucho en base a la epidemiología que trabaje cada uno, ¿no? No es lo mismo los pacientes por ahí que, en nuestra experiencia, que tenemos más del 90% de pacientes con adeno, ¿sí? Que por ejemplo en la población que ve Javier, ¿sí? En el hospital público, donde hay mucho más incidencia de epidermoides. Pero me parece que es una técnica muy importante, ¿sí? Y hay que tenerla en el arsenal y hay que tenerla en la cabeza para desarrollarla. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo mejor es tener, como decís vos, en el arsenal todas las técnicas y uno poder ir seleccionando de acuerdo al paciente, al tipo de tumor, localización, etcétera, darle el mejor esquema, por supuesto, sin duda. Ahora, había una pregunta respecto a, ustedes hacen mucho anastomosis intratorácica, y un poco como hablaba Javier, nosotros acá preferimos, en particular nuestro grupo, hacemos anastomosis cervical. Ahora, la pregunta es el temor frente a una fístula, ¿no? Una fístula intratorácica es una catástrofe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la manejan ustedes? Un stent, porque después, si el stent no funciona, defuncionalizan. Bueno, todo eso, en su experiencia, ¿cómo manejan la fístula intratorácica? Nosotros
lo que hemos dicho, también tenemos un grupo multidisciplinar y tenemos un endoscopista siempre en el hospital. Entonces, porque siempre la fuga esta es los viernes por la noche y los sábados. Sí, sí. Y la fiesta también. Hacen endoscopia y la verdad que llevamos 5 años sin reoperar ninguno. Todos por el acondicionamiento, no tenemos la necrosis, porque es lo que lo dudas que sea una necrosis de aplastia. Y con una prótesis hemos solucionado las fugas. También hoy en día, desde el año pasado, estamos probando el endosponge. En alguna hemos probado un endosponge que cuando está clínicamente estable, hemos probado a poner un endosponge, que es como un back intraluminal. Sí, sí. En el recto sí lo ponen en el agujero, pero nosotros lo dejamos en la luz esofágica que va chupando la porquería de ahí dentro, y también hemos resuelto algún caso con ese tipo, pero generalmente con un stent, pues en el momento, claro, los pacientes están muy controlados, en el momento que se tuercen y lo ves, hacer la primera endoscopia, si ves que no va bien, se hace una endoscopia, se hacen 2 o 3 las que hagan falta, y cuando vemos la licencia le ponemos un stent en ese momento. En algunos casos se ha lavado el tórax, se pone un tubo de tórax y ponemos un lavado para quitarle la porquería, pero con el stent hemos solucionado el 100% de las fugas. ¿Qué tipo de stents usan, Fernando? El stent recubierto. Un stent recubierto y que es corto, porque tenemos algunos de esos de obesidad mórbida que eran muy largos, pero nosotros con un cortito, que siempre es más ancho en la parte inferior del estómago para que coapte mejor en la parte y luego más estrecho en la parte del esófago. Y no tiene problema que migre. No sé el nombre porque lo ponen los endoscopistas, no sé ahora mismo el nombre comercial que tiene. Pero es un stent recubierto. Que sí. Muy bueno, sí. Crespin, ¿querías decir algo? Sí, quería preguntarle al doctor, la linfadenectomía extendida, como hacen hasta ver el recurrente, no está exenta de lesiones parciales. Entonces, quería saber si en su grupo multidisciplinario tenía posoperatorio por la disfonía que causa, digamos, especialistas que tratan estos pacientes. Y la segunda pregunta en cuanto a si hace alimentación en aquellos pacientes con disfagia y en realidad son 3. Si todo esto del COVID y la pandemia les cambió en estos pacientes con disfagia el tema del acondicionamiento, de la alimentación, yeyunostomía, etcétera, cómo se manejaron en esta situación. Nosotros en nuestro equipo tenemos una logopeda y un foniatra, siempre controlan a estos pacientes. Luego los que se quedan con parálisis recurrencial permanente, el otorrino de nuestro equipo también, que nos ayuda también al esófago, las anitomías totales. Tenemos una plastia de Montgomery, es centralizar la cuerda vocal y la verdad que recuperan la voz totalmente, eso va muy bien. Y luego, en los que vamos al cuello, siempre ponemos una yeyunostomía de alimentación. Entonces, los que vamos al cuello, le damos por boca el segundo día, pero la nutrición enteral la damos desde el día 0. Cuando salen de quirófano empezamos ya la nutrición. En el Ivor Lewis no ponemos yeyunostomía de alimentación, realmente es un paciente diferente, pueden ser obesos, pues una adenocarcinoma. No ponemos nutrición, porque además les damos de comer al siguiente día, al día 1, posoperatorio. Les damos con líquidos y con suplementos orales. Por eso ya no ponemos. Pero sí que perdón, Fernando. Sí. Y en esos que no se van sin yeyunostomía y lo tienen que resolver frente a una fístula con un stent, ¿los alimentan igualmente con el stent puesto o le pongan una nasogástrica? Con el stent, generalmente lo dejamos 2 días, al segundo día de colocar el stent, empezamos otra vez la nutrición oral. Pues realmente ya captado y ya no fugan. Es nuestra experiencia. Entonces, al segundo día del stent empezamos otra vez con suplementos orales y nos ha ido bien. Fernando, ¿querías decir algo? No. Javier. Iturralde, a ver si le damos la... Gracias. Fernando, te quería preguntar un poco por ahí. Nosotros, los cirujanos, que la verdad que nosotros no hacemos ese tipo de... Yo por lo menos, y creo que acá el grupo no llegamos a ese tipo de linfadenectomías. Como un cirujano esofágico que hace la especialidad además,
llega a ese tipo de disecciones? ¿Cómo, si en el camino, cuál es el camino que por lo menos en tu caso o vos ves que has hecho cuando vos volvés de una especialización de tu tipo? ¿Vos tenés a alguien que te ha secundado en ese momento ese tipo de linfadenectomías? ¿O fuiste probando, empezando por una sección, por otra? ¿Y cuáles fueron tus complicaciones por ahí que viste en ese proceso o que no tuviste? ¿Y por qué no las tuviste, no? Nosotros en la linfadectomía estándar que hacíamos teníamos un elevado índice de parálisis recurrencial. Íbamos a hacer una linfadectomía y nos cargábamos muchas veces el recurrente izquierdo. Eso tendimos digo, esto hay que cambiarlo. Entonces empezamos a ver otros sitios, tuviese la vaina, sobre todo en Japón. Y aprendimos la técnica de la disección del recurrente y la linfadectomía recurrencial. Y cuando volví aquí lo pusimos en marcha. Los que tenemos en la sección hacen la misma también, linfadectomía que yo. Y con eso hemos bajado el índice de complicaciones del recurrente, que era muy alto. No se podía tolerar. Y nos movió eso, y también nos movió la linfadectomía siempre de Oriente, de Japón, ¿no? Esas zonas que yo veía que los resultados en estos países eran mucho mejores que los nuestros. Y buscando un poco la mejor supervivencia, menos complicaciones, menos movilidad, por eso pues, intentamos ese camino. ¿Y kilotórax en algún momento fue un problema para ustedes? El kilotórax. Pero es que lo ligan. El kilotórax también era un problema. Pero claro, por eso. Muchas veces pues, ligabas aquello en bloque. Antiguamente, cuando hacíamos toracotomía, ligabas aquí y no veías nada. Y también había un porcentaje de kilotórax importante. Desde que con la toracoscopia, con la magnificación de la cámara, la verdad que es muy difícil no ver el conducto torácico. ¿Pero ustedes lo van a buscar, Fernando, perdón, de rutina? Sí, lo buscamos. Lo buscamos para llevárnoslo todo. Lo tipamos cerca del diafragma y arriba en la subclavia. Sí, lo hemos visto en las fotos. Conseguimos tener muy poquitos kilotórax. Ha bajado menos del 1%. La verdad que ahora ya es anecdótico los casos de kilotórax que tenemos. Fernando, y nosotros en el último tiempo tratamos de no irradiar más los tumores de la unión de esófago-gástrica. Por la radioterapia hemos visto algunas consecuencias, principalmente a nivel de la anastomosis, justamente secundarias a la radioterapia. ¿Ustedes qué piensan respecto a eso? ¿Siguen haciendo radioterapia ahí? ¿Tratan de evitarlo o no? ¿Han visto esas, tal vez, ciertas estenosis refractarias secundarias a radioterapia o no? Nosotros en adenocarcinoma, tanto de tercio inferior como de la unión, no damos radioterapia. Porque nos da mucho miedo eso. Hacemos una anastomosis intratorácica en esos casos y tenemos mucho miedo a la radioterapia de la fuga. Y luego, todos los pacientes de la epidermoide que se han irradiado, pues claro, eso también, claro, tienen un índice de fuga a nivel cervical, yo creo, mucho mayor que los no irradiados. Claro, pero claro, es multifactorial, son pacientes también muy complicados, muy delicados. Y claro, la radioterapia no ayuda, digan lo que digan, no ayuda para nada. No. Por eso, cualquier cosa que hagas para evitar un poco la fuga, pues bienvenida. De ahí el acondicionamiento, todo lo que hacemos. Pero aún así, el riesgo de fuga está. No, por supuesto, y por eso hablábamos del tema de la embolización. Como decías, es un factor más que uno le da seguridad y agrega, pero hay tantas variables dentro en esas anastomosis que cuando uno empieza a despejar esas variables o a solucionarlas, recién ahí empieza a ver resultados, pero son muchas. Bueno, creo que hemos pasado por todos los temas, desde el preoperatorio hasta el posoperatorio, desde la disección y la linfadenectomía hasta la reconstrucción. No sé si los comentadores o Matías que quieren hacer algún comentario como para ir cerrando. Me prendo pensando sobre todo en la hora que es en España, así no lo dejamos que se nos duerma en cámara. Perdón. Hay algunas preguntas entre los asistentes y a mí particularmente me interesa hacérsela porque es algo de lo que siempre me generó polémica. Si realiza algún tipo de drenaje pilórico en estas cirugías. No. Nosotros
al principio hacíamos la maniobra de coche, la piloroplastia y todo eso, y un día operando con el doctor Cuesta también nos dijo, eso lo hacíamos antes y ahora no sirve para nada. Y no hacemos ni maniobra de coche ni piloroplastia. En Japón no hacen nunca piloroplastia y si se lo dices te miran como diciendo, qué barbaridad estás diciendo. Sí, sí. Porque aumenta mucho el reflujo biliar. Totalmente. En algunos casos hemos tenido que sí que vacían mal las plastias posterior y hemos dilatado, hemos puesto toxina botulínica. Y con eso se ha resuelto. Pero un paciente tuvimos que hacerle una piloroplastia en el postoperatorio tardío. Pero generalmente la gran mayoría de pacientes no pasa nada sin hacer la piloroplastia. Es mejor hacérsela al que la necesita y no a todos, obviamente. Y hoy en día con la dilatación o con la toxina botulínica mejoran, pero que es un porcentaje muy bajito que da complicaciones. Muchas gracias. Casos de vaciado y problemas de eso. Felicitaciones, muy buena presentación, doctor. Los gestos ya no hacemos. Fernando, bueno, en nombre de la subcomisión, del comité y de la Asociación Argentina de Cirugía, la verdad te agradecemos muchísimo. Fue un placer tenerte y contar con vos, con tu experiencia. Creo que nosotros lo hemos disfrutado mucho, yo particularmente, y creo que por los comentarios y el auditorio también se han intentado contestar todas las preguntas de los oyentes. Y me parece que abarcamos todos los temas, así que, bueno, te saludamos nuevamente y un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo en algún momento. Muchas gracias y muchas... La verdad que ha sido un placer colaborar con vosotros y ha estado muy ameno y muy interesante este seminario. Un lujo, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, ya nos veremos. Bueno. Venga.